para los que puedan conectar. Ok, pues vamos a empezar con el tema de hoy, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, les voy a compartir pantalla. Un momento. El cuerpo de Cristo. Entonces, pues cuando nos referimos al cuerpo de Cristo, no me estoy refiriendo al cuerpo físico de Jesús, sino me estoy refiriendo a la iglesia, que las escrituras hablan que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Debemos entender bien esta metáfora y es parte de lo que vamos a hacer el día de hoy. La pregunta que vamos a responder es ¿por qué la iglesia es el cuerpo de Cristo y qué implicaciones tiene? Porque no solamente es que somos parte de Jesús, que esa es una de las grandes implicaciones que tiene el ser cuerpo de la iglesia. Otra implicación que vemos inclusive en los primeros estudios que tomamos de la Biblia es que Él es la cabeza y Él es el que dirige el cuerpo. Y eso es muy cierto, pero la analogía va un poco más allá de saber que Jesús es la cabeza y es quien dirige el cuerpo. Tiene que ver más con que el cuerpo es la extensión de Cristo. Y ahorita lo voy a explicar un poco mejor. Para esto les mandé un video que habla acerca de la justicia y me parece que lo explica muy bien cómo la humanidad tiende a ser injusta y todos pasamos por injusticias y todos somos injustos en menor o mayor medida. Tendemos a ser así. Y a veces somos injustos de forma inconsciente. El hecho de que no hagamos algo por los demás, eso ya es una manera de injusticia. El hecho de que a lo mejor nuestros actos lastimen a alguien más o provocan el daño a alguien más, también es un acto de injusticia. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, está la injusticia en todas partes, ¿no? Y nosotros lo hemos provocado y lo provocamos en menor o mayor medida. Pero aquí hay un concepto que necesitamos rescatar y que va a ser importante para lo que vamos a estar viendo, que es la justicia retributiva. No, la justicia restaurativa. La justicia restaurativa tiene que ver con el hecho de que en la humanidad eh, eh, hay mucha injusticia. Todos hemos provocado alguna especie de injusticia, pero la justicia restaurativa lo que hace es buscar que aquella injusticia que se provocó, no necesariamente nosotros que lo hayamos provocado, sino que se haya provocado en alguien, pueda ser restaurada, pueda subsanarse. Me explico. Si yo, por ejemplo, le robé dinero a alguien, la justicia restaurativa sería que alguien le regrese la misma cantidad que le fue robado a esa persona. Esa es la justicia restaurativa, por poner un ejemplo. Y esto aplica en varias cosas. Si yo fui lastimado por alguien, que alguien me ofendió, me traicionó o demás, la justicia restaurativa vendría a ser que alguien me sanara, que viniera, me ayudara a sanar y yo pudiera sentirme mejor y bien. Esa es la justicia restaurativa. Este tipo de justicia, vimos nada más dos ejemplos, se aplica en varios tipos de injusticias. Ustedes ya lo podrán meditar un poco mejor. Pero este tipo de justicia restaurativa es lo que nos lleva a la iglesia a hacer, es la iglesia, las escrituras a hacer. Eh, no sé si han escuchado escrituras que hablan acerca de alza la voz por aquellos que no tienen voz. Eso es justicia restaurativa. Que hagamos justicia, que tengamos compasión por los necesitados, por las viudas, por los pobres. Eso es justicia restaurativa. Entonces, esa es la justicia que nos llaman las escrituras a hacer, pero fue muy marcado con el ministerio de Jesús. Si ustedes, recuerdan lo que hacía Jesús, todo, absolutamente todo, era justicia restaurativa. Eh,
se fijaba en aquellas personas de las cuales los demás no se fijaban. Ayudaba a aquellas personas de los cuales los demás no les interesaba y eran inclusive despreciados. Piensen en varios ejemplos, en mujeres que eran en el primer siglo y para los judíos, pues era como, no eran valoradas. Jesús las ve y les da su lugar. Y esto se ve mucho en el Evangelio de Lucas. El primer capítulo empieza con la historia de dos mujeres, que es Elizabeth y que es María. Y acaba, casi acaba, cuando resucita, apareciéndose primero a mujeres, que era como algo importante. ¿A quién se le va a aparecer primero? Pues fueron a mujeres, ni siquiera a sus apóstoles. Piensen, por ejemplo, en Mateo. En Mateo, él era un cobrador de impuestos y para su propio pueblo era un traidor. Como que te prestas al Imperio Romano para cobrar mi impuesto, y ser abusivo con eso, y era rechazado. Y Jesús se le acerca y lo llama a ser su discípulo. Pues él encantado, porque pues era rechazado, él se sentía menospreciado por su propio pueblo. La mujer adúltera, el oficial romano, la mujer sirofenicia. Empiecen a pensar en varios milagros que hizo Jesús, en los enfermos de lepra. Él se acercaba a tocarlos. ¿Recuerdan un poco la analogía que hablábamos acerca del carbón? De que eh, el Pentateuco lo que hacía era de que te prohibía tocar cosas inmundas, como alguien que estuviera enfermo, porque se te podía pegar. Y de hecho es lo que hacen varias enfermedades contagiosas. Pero lo que hace Jesús es hacer lo contrario. Él, como es tan puro, como lo veíamos en su santidad, él al tocar no se le pegaba la enfermedad, sino él pegaba la sanidad. Eso es justicia restaurativa. Es lo que hacía Jesús y lo podemos ver en todas sus obras, en todo lo que él hacía. Era básicamente justicia restaurativa en todo lo que estaba haciendo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Pues por la primera escritura que vamos a leer el día de hoy, que está en Juan. Está en Juan capítulo 13, versículo 12 al 15. Juan capítulo 13, versículo 12 al 15. La voy a leer. Esto que vamos a leer estaba sucediendo en la noche en que fue arrestado, donde fue la Santa Cena. Y pasó esto. Jesús les lavó los pies a sus discípulos. Eso de lavarle los pies era un servicio que comúnmente o solamente lo hacían los esclavos porque era muy denigrante. Recuerden que en la anterioridad no había como mucho pavimento, entonces pues las personas caminaban, pues igual con sus sandalias, pero en la tierra se les ensuciaba los pies, y una manera de atención hospitalaria es que cuando llegaran a una casa se les limpiara los pies, pero solamente como pues no es una función tan agradable. Era algo que hacían exclusivamente los esclavos, pero Jesús lo hizo, y esto es lo que dice al momento de que terminó de hacerlo. Dice, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y el señor y el maestro, les ha lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que he hecho con ustedes. Ok. Es una enseñanza que ya conocemos acerca de ver el ejemplo de Jesús cuando él lavó los pies. Habla de humildad, habla de que él no se aferró a la posición que tenía, sino que se rebajó por servir, que es básicamente lo que hizo en vida, ¿no? Siendo el Dios, vino a la tierra como humano a servir. Pero eso que estaba enseñando Jesús a sus discípulos en la última noche que iba a estar con ellos es todavía más significativo y más profundo, porque no solamente implica el acto de servir, de hacer algo en un ministerio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De hecho, la palabra ministerio significa servicio.
Eso es la palabra ministerio y es lo que hizo Jesús en sus 3 años de ministerio y supongo que en toda su vida. Pero lo que nos está diciendo es, miren mi ejemplo, no solamente en lo que estaba haciendo en ese momento de humillarse para lavarle los pies, sino en todo lo que había hecho en su ministerio. Miren, miren mi ejemplo, porque si yo soy el maestro y señor, porque así me dice, y sí lo soy, y yo estoy haciendo esto para con los demás, pues ¿qué es? Ahora sí que pues, lo que les corresponde a ustedes, que pues sí, son mis amigos, pero son también siervos, es hacer lo mismo. Es ver lo que yo he hecho para que ustedes hagan lo mismo. Todo esto que les estoy hablando de la justicia restaurativa, nos está llamando a que aprendamos a cómo lo hizo Jesús para que nosotros lo repliquemos, para que lo hagamos unos con los otros, unos a los otros. Va más allá de el simple hecho de hacer un servicio para la iglesia, sino tiene que ver con nuestra manera de ser, de que nosotros seamos extensión de lo que hizo Jesús, seamos como Jesús y sirvamos, no solamente en la iglesia, sino en donde estemos, porque es parte de lo que somos, es parte de nuestro ser, este servicio. Me llama la atención lo que comenta también el video de la justicia, porque lo que nos dice es de que nosotros todos hemos sido injustos, menos Jesús, y Jesús dio su vida para justificarnos. Pero entonces aquí hay como una parte curiosa porque Él dio la vida para justificar a quienes son injustos, pero no lo deja así, sino lo que nos dice es, ok, yo ya te justifiqué cuando tú no tenías ningún derecho de ser justificado, cuando no te lo merecías. Pero entonces lo que te corresponde por gratitud es ir y justificar. No, no como lo hizo Jesús, ya vimos que él lo hizo por medio de su sacrificio. Tiene que ver con el hecho de hacer una justicia restaurativa, de aquello que Él hizo con nosotros, que no lo merecíamos, hacerlo con aquellos que o están heridos, o tienen alguna necesidad, o necesitan conocer de Jesús, o tienen o están en duelo. Nos corresponde por lo mismo, por gratitud, porque a nosotros se nos justificó, poder ofrecer esta justicia restaurativa a los demás. De eso se trata el cristianismo y de eso se trata ser cuerpo de Jesús. Ok, con esta idea en mente, entonces ya vamos a ver escrituras que tienen que ver ya más con esta analogía del cuerpo de Jesús. Para eso vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 22, porque no nos deja solo, no nos dice, bueno, pues entonces ustedes vayan y hagan justicia y yo me olvido de ustedes y a ver cómo le hacen. No, nos da herramientas y nos da poder para hacerlo. Y vamos a ver parte de eso. En Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23 dice lo siguiente. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Nos dice que Dios sometió todo a Cristo, pero a su vez, que Él es la cabeza de todo, hizo que todo se sometiera a la iglesia. A ver, ¿qué significa esto? Todo fue sometido a la iglesia. Dice, lo leo textual, dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Lo dio como cabeza de todo a la iglesia. ¿Sí ven lo que significa esto? Lo que está pasando es de que al tener el dominio de todo Jesús, pues el cuerpo es parte de la cabeza, es parte de Jesús. Entonces, todo está sometido al cuerpo también. Si bien el cuerpo está sometido a la cabeza,
todo lo demás está sometido al cuerpo, a la iglesia. Véanlo, léanlo bien, no se dejen nada más llevar por lo que digo. Es Efesios 1:22 al 23. Si esto es cierto, entonces, ¿cuál es el poder de la iglesia? Porque entonces todo está sometido en la iglesia. Todo está sometido a la iglesia. Es un poder enorme entonces que está dando Jesús a la iglesia por el simple hecho de pertenecer a él, de ser su cuerpo. Y esto, si lo empezamos a procesar, tiene implicaciones muy grandes, muy, muy grandes. ¿Qué implica entonces que todo sea sometido a la iglesia? Pues bueno, esa es una buena tarea de análisis, porque son muchas cosas y yo ahorita mismo tal vez no les podría eh, decir qué tanto está todo sometido a la iglesia. Lo que sí creo es de que tiene la autoridad para hacer muchas cosas en este mundo, para ofrecer esta justicia restaurativa en donde esté la iglesia. Y ahí va a estar sometido el poder de la iglesia. Eh, Termina diciendo, esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Entonces, esta parte dice que, hablando de la iglesia, es la plenitud de aquel que lo llena por completo. ¿Quién es, quién es el que llena por completo todo? Jesús. Pero Jesús no actúa como un espíritu errante que está ahí, entrando en las personas para que ya no se sientan vacías y las sane. Lo hace de una manera más física y eso es a través de su cuerpo. Pero ¿quién es su cuerpo? La iglesia, los miembros de la iglesia. En otras palabras, la manera en que se va a aplicar esto de que a través de Jesús se ha llenado todo es a través de cada uno de los miembros de la iglesia, de lo que haga cada uno de nosotros. Nosotros somos ese instrumento que va a utilizar Jesús para cumplir con esta función de llenarlo todo. ¿Qué implica llenarlo todo? Pues bueno, necesidades, ¿no? Necesidad espiritual, pero también necesidad física. Cualquier tipo de necesidad que tengan las personas, Jesús lo va a llenar, pero a través de nosotros, a través de su cuerpo. ¿Qué otra escritura vamos a ver acerca del cuerpo de Jesús? Igual, ahí mismo en Efesios. Dice lo siguiente, en Efesios 4, versículo 11 al 16. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Esto se lo voy a poner a manera de pregunta. ¿De qué manera, de acuerdo a lo que dice la Escritura, de qué manera es que vamos a poder llegar a la unidad de la fe? Es un tema que creo que se ha estado hablando mucho en la región. ¿De qué manera vamos a poder llegar a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios? Lo describe también de otra manera. Dice, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Esto es, que el cuerpo de Cristo, o sea, cada uno de nosotros, sea como es Cristo. Esa es la plena estatura. Tú dirás, es que yo nunca voy a ser como Jesús. Y a lo mejor tienes razón. Es un estándar perfecto, es un estándar elevado al cual a lo mejor nunca vamos a llegar. Pero lo que la Biblia nos llama es a que nos desarrollemos y que ese sea nuestro nivel, ¿cómo decirlo? Nuestra aspiración, que no nos conformemos con menos. Porque si es así, si nos conformamos con menos,
no vamos a llegar a ser como Jesús, porque vamos a llegar a un punto conformista y hasta ahí nos vamos a estancar. Pero si somos pero si buscamos ser como Jesús, no vamos a acabar, porque siempre vamos a estar mejorando, vamos a estar siendo cada vez mejor, porque estamos llegando a un estándar más alto. Y esa es la plena estatura de Cristo. Es lo que debe llegar cada miembro de la iglesia, su cuerpo. Pero bueno, vamos a regresar entonces. ¿Cómo es que llegamos a ese punto? A ser como Jesús, a la plena estatura de que es Jesús, a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que dice Efesios 4:11? ¿Cómo es que llegamos a ese punto? Les pregunto. Pueden abrir micrófonos, ponerlo en el chat. Adelante. Si quieren les pongo otra vez la escritura. Ahí está. Efesios 4:11. ¿De qué manera entonces llegamos todos, y dice todos, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo? ¿De qué manera dice de acuerdo aquí a Efesios? ¿Quién quiere comentar? Pues sobre todo la fe, ¿no? Y el conocimiento, pues, de las escrituras. Pero ¿qué es lo que nos dice? Ay, ¿qué es Que lo hay que que nos dice esta capacitar escritura al de pueblo cómo de llegamos Dios, así? que hay que Que debemos capacitar de, al pueblo de Dios. ¿Cómo? Perdón. a ver yo, Delfina, Adelante, Delfina. como que debemos de buscar realmente cuál es nuestra, por decirlo así, como nuestra vocación, en dónde vamos a servir, Ok, en qué ¿cómo le llamaste hace rato? ¿En qué ministerio vamos a estar? ok. Voy a complementar esta idea que me estás dando, porque aquí lo que dice es lo siguiente. Dice, él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Eh, Dios nos ha dado diferentes dones Ujú. para los cuales nosotros podemos servir. Voy a insistir, ministerio en el amplio sentido de un servicio es Servir. correcto, de que si nosotros servimos, no necesariamente de que formemos formalmente parte de un ministerio de la iglesia, sino más bien de aquello que Dios nos ha dado, de lo cual nosotros podemos servir, lo hagamos de acuerdo a los talentos que nos ha dado, no exclusivamente a los talentos, porque a lo mejor puede decir, es que yo nada más sé cantar bonito y nada más me voy a dedicar al coro y a la alabanza, pero no voy a hacer nada más. No voy ni a compartir mi fe, no voy a discipular, no voy a dirigir. No va por ahí, porque eso es algo que se tiene que desarrollar conjuntamente. Pero si tienes ese talento, sí lo puedes poner a disposición de la iglesia y sí lo puedes poner a disposición de quien sea. Con un canto, a lo mejor puedes alegrar a una persona que está triste o puedes inspirar a alguien a hacer algo. No sé si me explico, va un poco más allá del hecho de servir exclusivamente a un ministerio de la iglesia, pero sí, va por ahí, va por la idea que nos dice Delfina, pero por ahí empieza, porque entonces de acuerdo a estos talentos que los da Dios, si ven el contexto, habla acerca que es algo que da Jesús, y que se puede decir que son un poco más especializados. ¿Para qué? O sea, ¿de qué va a servir estos talentos? Pues aquí está también lo importante. Todos estos talentos, dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Vamos a ver esta primera parte, a fin de capacitar al pueblo de Dios. Todos estos talentos no solamente se trata de exponerlos y ya, deben tener una finalidad, un propósito, y este es el de capacitar al pueblo de Dios. Pero aquí tenemos que dar varios matices.
Una es, debemos entender que Dios ha capacitado a diferentes personas con diferentes talentos y esto vuelve a su cuerpo diverso. En Primera de Corintios, cuando habla del cuerpo, habla precisamente de eso, de que el ojo no puede ser oreja y el pie no puede ser mano. Cada uno tiene una función. Hay partes más honrosas que otras, pero el cuerpo es diverso y no podemos menospreciar si otra parte del cuerpo es diferente o tiene un diferente talento. Debemos valorar todo. En ese sentido, entonces se debe trabajar en conjunto. Todos deben trabajar en conjunto. En ese sentido también debemos entender que la iglesia todavía está en un proceso de crecimiento, donde pues necesitamos reaprender estas cosas. ¿Por qué? Porque a veces dejamos que todo lo haga quien está dirigiendo, que todas las decisiones las tome Jorge, que todas las decisiones las tome el líder de sector o que las tome el líder de charla o de familia. Cuando realmente lo que la Biblia apunta es más hacia una diversidad de funciones. Esto es, pues bueno, si tú eres bueno para esto, aunque tal vez no estés dirigiendo o estés haciendo otra cosa, si quieres ponerlo al servicio de Dios, hazlo. Y para eso es. Y es más, vamos a trabajar en conjunto, porque una mano no trabaja sola. Una mano necesita del brazo, del cual necesita también de esta parte, del hombro. Y si trabaja con las demás partes del cuerpo, pues mucho mejor. Eso es trabajar en equipo y de eso se trata un ministerio. Se dan cuenta que hay diferentes funciones de las cuales, pues el trabajar en equipo no es que cada quien haga su parte, sino es que cada quien haga lo mejor de sí en conjunto. Hay una gran diferencia en eso. Uno habla acerca de la unidad, mientras que el otro habla acerca del individualismo y de cada quien desarrollar lo que pueda del talento. Y el cuerpo de Cristo no es separado. Se trata de la unidad y eso es trabajar en equipo. ¿Para qué? Para fin de capacitar al pueblo de Dios. Ese es el propósito de la capacitación, ese es el propósito del cuerpo, de poner esos dones al servicio, el capacitar. Esto es, si yo soy bueno para explicar las escrituras, pues yo lo voy a poner al servicio para que ustedes puedan entender mejor las escrituras. Si yo soy bueno para animar, lo voy a poner al servicio para que ustedes se sientan animados y hagan las cosas. Si yo soy bueno para aconsejar, pues eso lo voy a poner al servicio para que ustedes mediten las cosas y tomen mejores decisiones en su vida diaria. Si yo soy bueno para escuchar, lo voy a poner a su disposición para que ustedes se sientan escuchados. Si yo soy bueno para consolar, ¿se dan cuenta todas las divisiones? De eso se trata. Y si todos ponen esos dones al servicio de los demás, a fin de capacitar al pueblo de Dios, todos vamos a ir aprendiendo de esos dones también y nos vamos a ir desarrollando. Al fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, que al final esa capacitación nos debe llevar hacia los demás. No solamente dentro de la iglesia, sino aquellos que aún no son parte de la iglesia, para que en algún momento lo sean, para que de algún momento vean la gracia de Dios y lo que Jesús ha hecho por ellos. Esa es la finalidad última de este servicio. Y para edificar, esa es la otra, y para edificar el cuerpo de Cristo, esto es que se vaya desarrollando, esto es lo que ya hemos estado hablando, que cada uno de nosotros seamos más como Jesús y trabajemos en conjunto, en equipo. ¿Qué más dice esta escritura? Más adelante, en el versículo, aquí más adelante, dice lo siguiente. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo el viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo.
Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Ok. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas llevados de aquí para allá. ¿Qué significa esto? ¿Tú conoces a miembros de la iglesia que son inestables, que no son constantes, que de repente ya no quieren ir o que o que ya creen cosas así bien raras de que ya se va a acabar el fin, de que ya va a ser el fin del mundo y de que hay que pues sí, hacer otras cosas como respetar solamente el sábado y todos los que no respeten el sábado están mal, o que nada más vengan un tiempo o sea, que nada más vengan y ya no quieran servir, no quieran hacer nada más. Son niños zarandeados. Son discípulos o miembros que no han recibido esta capacitación del cuerpo y por los cuales pues no están muy por debajo de la estatura de Cristo. De eso se trata. Chicos, ya queda menos de un minuto, entonces si se llega a cortar, les pido que esperen 5 minutos y nos volvemos a conectar. Ya saben que Zoom nos corta 5 minutos y nos volvemos a conectar y seguimos con la segunda parte, ¿vale? Entonces para que si se desconecta, pues estemos en eso. Pues por lo mientras, reflexionen en esto que estamos viendo acerca del cuerpo, ¿qué implica entonces que ya no seamos así niños, que sean zarandeados por las olas de un lugar a otro? Y entonces, ¿qué es lo